Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy deseo hablarles de una expresión que sin la menor duda cambió nuestras vidas por toda la eternidad. Deseo que me acompañen al libro de Romanos, en el capítulo 10, y comenzando a leer en el versículo 9, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos nosotros sabemos que confesar al Salvador produce la remisión de todos nuestros pecados pasados, y creer que Dios lo levantó de los muertos a pesar de que no lo hemos visto, produce que nuestro creer en la palabra de Dios nos revista de la justicia de Dios, de la misma manera que el creer del patriarca Abraham en la promesa de Dios le contó por justicia. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 1, dice así esta palabra. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, su creer, le es contada por justicia. ¡Qué bárbaro! Realmente a mí me maravilla la palabra de Dios, porque con qué claridad va mostrando esa luz admirable que tiene la palabra de Dios. Ahora bien, Dios, consciente de que el hombre no podía salvarse a sí mismo del pecado de muerte eterna, envió a su Hijo unigénito para que Él pagase la deuda que ningún hombre podía pagar. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, en el capítulo 40, y comenzando a leer en el versículo 1 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este contexto realmente es maravilloso, sobre todo cuando entendemos lo que significa la palabra doble. En la antigüedad, nosotros sabemos que todas las ciudades estaban amuralladas con el objetivo, ¿no es cierto?, de proteger a las personas que vivían en esa ciudad, ¿no es cierto? Ahora bien, en los tiempos de paz, esa ciudad se entraba a través de un portón, de una puerta. Y en la puerta, según la cultura, ¿no es cierto?, de ese tiempo, se ponían todas las novedades que había para que las personas, los mercaderes, los comerciantes supieran cómo se debían o se deberían manejar dentro de esa ciudad, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, vamos a suponer que un comerciante de esa ciudad había quebrado. Estaba totalmente endeudado, no tenía con qué pagar esa deuda. Y eso estaba puesto en ese portón para que los comerciantes supieran que, por ejemplo, Manu Pereiro estaba quebrado. No tenía forma de pagar. Entonces resulta que venía una persona que había sido muy amigo de mi padre, que mi padre, vamos a suponer, lo había ayudado a él, y él ve de que Manu Pereiro está fundido, está quebrado, está endeudado. ¿Saben lo que hacía esa persona? Esa persona despegaba ese papel de la puerta y lo doblaba.
y se presentaba delante del juez, delante de la autoridad y decía: yo doblo la deuda de Manu Pereiro. ¿Qué significa yo doblo la deuda? Yo pago toda la deuda que tiene Manu Pereiro. Fíjense qué maravillosa que es la palabra de Dios cuando nosotros entendemos la cultura, cuando entendemos todo lo que Dios transmite a través de su palabra. Lo vuelvo a leer, dice así la palabra de Dios en Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, a grito, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha sido doblada la deuda de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es maravilloso, ¿no? Ahora, volviendo al sentido de esta enseñanza, ¿qué significa Jesús, tú eres mi Señor? ¿Quién era tu Señor antes de confesar a Jesús como tu Señor? Básicamente podemos decir que Satanás, el Dios de este mundo, era tu Señor, por cuanto legalmente tú le pertenecías por el pecado original. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 5, y comenzando a leer el versículo 18, dice así esta maravillosa palabra: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Quieren algo más claro, más concreto, más espectacular de cómo Dios ha diseñado el plan de salvación? Yo realmente no me canso de maravillarme de la exactitud y precisión con que Dios hizo las cosas. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, ahora en el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es el favor divino y merecido, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, al confesar con mi boca que Jesús es mi Señor, he decidido por mi libre albedrío cambiar de Señor en mi vida. Ahora bien, eso por la obra maravillosa de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se realiza en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Espiritualmente salimos de la autoridad de las tinieblas y somos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense por favor en Colosenses capítulo 1 y comenzando a leer en el versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Nosotros en ese instante, en ese momento, espiritualmente cambiamos de Señor. ¿Por qué? Porque no hemos adherido a la promesa de Dios, no hemos adherido a las palabras de Dios. Entonces hemos creído que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Fíjense, Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, que la palabra misericordia significa la retención de la ira merecida, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Qué maravilloso que es la palabra, qué simple que es. Ahora bien, todo esto que acabo de compartirles es lo recibido de manera espiritual por haber confesado a Jesús como mi Señor. La pregunta es, ¿qué significa Jesús? ¿Tú eres mi Señor? Según el Mataburros, como decía mi madre, Señor significa persona que gobierna en un ámbito determinado. Es aquel que tiene la suma del poder. En la antigüedad, Señor se le llamaba al rey, porque él tenía la suma de todo el poder político, militar y sobre todas las personas que vivían en su reino. Ahora veamos cuán Señor es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 28 y comenzándolo en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, sin la menor duda que Él es Señor, ¿no es cierto? Estas palabras indican un reconocimiento sobre la completa y total autoridad de Jesús, sobre toda la creación y sobre todas las dimensiones de la existencia humana. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Filipenses, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 9, dice así esta maravillosa palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, no hay excusas para no creer en la palabra de Dios, porque todo como encaja con una perfección, con una exactitud, es maravilloso realmente. Fíjense, por favor, otro registro bíblico que habla sobre la condición de Jesucristo. En el capítulo 22 del libro de Mateo y en el versículo 44 dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tremendo registro bíblico. Por favor, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hemos repasado algunos registros bíblicos que muestran los títulos que tiene Jesucristo nuestro Señor. A nivel espiritual, todo esto ya está hecho. Ahora, ¿cómo lo hago mi Señor en mi vida diaria? Porque yo ya lo hice espiritualmente. Cuando yo he creído la palabra de Dios, cuando yo he confesado a Jesús como el Señor en mi vida, cuando yo he creído que Dios lo levantó de los muertos, todo eso ya se hizo espiritualmente en mi vida, como lo acabo de compartir a través de todos estos versículos. Ahora, pero en esta etapa de mi vida terrenal que me queda por vivir, ¿cómo lo hago yo realmente, Señor, en mi vida diaria? He compartido, o mejor dicho, voy a compartir algunos conceptos básicos, fundamentales, para que ese Jesús sea mi Señor en esta etapa de mi vida terrenal. Y eso lo logro, primero, estudiando su palabra, para saber y conocer con precisión y exactitud quién es verdaderamente Jesús, mi Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 3, en el versículo 16, leemos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Perfecto. Ese sería el punto 1. El punto 2.
obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus mandatos. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una exhortación, una enseñanza. Sabemos que esto no es para nuestra aplicación, pero que nos sirve para que nosotros entendamos el mensaje de Dios y de nuestro Señor. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 18, dice así esta maravillosa palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás obedeciendo el mandato que te encomendó Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás llevando adelante estas simples cosas? Estudiar la palabra de Dios para conocer al verdadero Jesús, obedeciendo sus mandatos, haciendo la voluntad de Él, porque en esta administración Dios sujetó la predicación a sus hijos, a los que han creído en Jesucristo. Por lo tanto, Dios te encomendó a ti, como me encomendó a mí, el predicar la palabra, el enseñar a otras personas. Por eso es tan importante estudiar la palabra. No solamente para yo recibir y nunca dar nada. No, yo tengo que recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Ese es el concepto. Imagínense, siempre lo cito, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros si los 12 apóstoles no hubieran hecho nada? Simplemente hubieran recibido de parte del Señor todo lo que Jesucristo les enseñó y nunca hubieran hecho nada. ¿Dónde estaríamos? ¿Seríamos salvos? ¿Tendríamos paz? ¿Podríamos haber recibido espiritualmente todas las cosas que Dios ha hecho disponible? En esta generación, vos sos responsable. Dios te va a pedir cuenta por tu tarea, no para condenarte ni mucho menos, sino para recompensarte. Ahora, si nada hiciste, no pretendas recibir recompensas. Si lo único que te interesó es acumular para esta vida terrenal, bueno, perfecto, vas a recibir lo que acumulaste en esta vida terrenal. Pero cuando se termine la vida terrenal, se acabó todo. En cambio, aquellos que hemos entendido el plan de Dios y nos damos cuenta, yo estoy acumulando recompensas eternas, porque yo estoy comprometiéndome con Dios a cumplir el mandato que me dio Jesucristo. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Dios me nombró. ¿Qué estoy haciendo con esa tarea? ¿Qué estás haciendo tú con esa tarea? ¿Te estás comprometiendo? En función de tu compromiso van a ser los resultados y va a ser la vida que tú vas a llevar. Esa es la manera de hacerlo Señor en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, a Jesucristo. No solamente con una actitud emocional, en el altar llorar y golpearte el pecho. Sí, está bien, todo eso funciona emocionalmente. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Dios no puede ser burlado, chicos. ¿Qué otra cosa me pide el Señor Jesucristo? ¿O qué otra cosa tengo que hacer yo para que ese Señor se haga vivo en mi vida cotidiana? Renovando mi mente carnal y vistiéndola de la mente del Señor Jesús. Ya no tengo que vivir conforme a los rudimentos de este mundo, porque yo ya no pertenezco a este mundo espiritualmente, ya no estoy acá. Entonces me tengo que vestir de la nueva mente, del nuevo hombre. Fíjense, Romanos capítulo 13, comenzando a leer el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si vos realmente amás a tu prójimo, esta es la mejor demostración. Hacerla que la persona sea salva, que acumule recompensas eternas, no recompensas terrenales y que no son permanentes.
Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, lógicamente. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Dónde yo me puedo vestir del Señor Jesucristo si yo espiritualmente ya lo tengo a Cristo dentro mío? En el único lado que yo necesito vestirme del Señor Jesucristo es en mi mente, en mi manera de pensar, que genera mi manera de actuar. Y muchas veces las personas se confunden cuando en este contexto dice, y no proveáis para los deseos de la carne, e inmediatamente lo identifican como los deseos de la carne en el nivel sexual. Y entonces dice, no, yo soy fiel a mi esposa, o yo soy fiel a mi esposo, yo no me enriedo, no cometo adulterio, no fornico. Está bien, eso está bárbaro. Pero ese no proveáis para los deseos de la carne no es solamente en el aspecto sexual, también está en el aspecto del trabajo, del tiempo que le dedicas. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Estás acumulando riquezas eternas? ¿Riquezas en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen? ¿O estás acumulando riqueza para esta vida terrenal? Porque en función de lo que tú decidas va a ser los resultados. Eso significa, y no proveáis para los deseos de la carne. No se refiere solamente al aspecto sexual, se refiere también a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana en cuanto a decidir qué hago con mi tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuántas horas por día estudias la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te conectas? ¿Cuántas veces hablas la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te capacitas en la palabra de Dios? ¿Cuántas horas del día oras? Eso es, no proveáis para los deseos de la carne. Chicos, por último y para ir terminando, acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, el que no hace nada de esto que yo acabo de compartir, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra promesa más que está relacionada con lo mismo. Si no hacen estas cosas, no estudian la palabra, no obedecen al mandato de Dios, no renuevan la mente a la palabra de Dios, que significa comenzar a actuar como el Señor Jesucristo actuó, a vestirse del Señor Jesucristo en su mente, a manifestarlo, a asumir el mandato que Dios nos dio de llevar adelante el ministerio de la reconciliación y cumplir nuestra tarea de embajador. Dice la palabra de Dios que tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Por favor, te exhorto a que reacciones, porque estás acumulando cero riqueza eterna si no estás haciendo estas cosas. ¿Cómo va a ser tu vida en la eternidad? Te vas a avergonzar cuando te presentes delante del Señor Jesucristo con las manos vacías. Y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? O con los 3 talentos que te di, o con los 2 talentos que te di. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no lo hiciste que produzcan riqueza? Porque yo te los di para eso. Que realmente es maravilloso, la exhortación de nuestro Señor. Por último, chicos, Gálatas, capítulo 6, y comenzando a leer el versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Lo acabo de citar, lo acabo de decir. Dios no puede ser burlado. No te engañes. Si no estás haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo tu tarea de embajador, tu tarea de estudiar la palabra, de renovar la mente, de obedecer el mandato que Dios te da, estás sembrando para tu carne. Y de tu carne vas a cosechar corrupción. Es simple. 2 más 2 es 4. No nos compliquemos la vida, no nos engañemos creyendo que por ir una vez al culto, golpearnos el pecho, llorar, emocionarnos, y al otro día y durante 6 días nos olvidamos de Dios, volvemos a nuestros viejos hábitos, no renovamos la mente, no estudiamos la palabra, no hablamos en lengua, no procuramos los asuntos del espíritu. En definitiva, no nos preparamos. ¿Qué creen que vamos a cosechar si no hacemos esas cosas, si no hacemos las cosas correctas? ¿Qué creen que vamos a cosechar? Hermano mío, discípulo amado, yo te amo con todo el amor de Cristo y deseo lo mejor para ti, para tu vida y para tu familia. Pero tengo que ser muy honesto y sincero contigo. Vivimos en territorio enemigo. Y si no estás vestido de toda la armadura de Dios, Dios no te puede proteger. Sos su hijo, pero si no estás haciendo su voluntad, no estás usando todas las herramientas que Dios ha hecho disponibles para vos. Entonces, yo te amo y quiero lo mejor, por eso te exhorto una y otra vez. No te engañes, ven a la palabra de Dios, conoce al verdadero Jesucristo, haz que ese Señor se haga realidad en esta etapa de tu vida terrenal. ¿Para qué? Para que entonces se haga realidad lo que Jesucristo prometió, de que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Si no hacemos esto, espiritualmente vamos a tener todas las cosas que yo acabo de citar, porque han sido dadas por Dios por gracia, pero te vas a presentar lleno de vergüenza, con las manos vacías, delante de nuestro Señor Jesucristo, porque no vas a tener nada que darle, porque no hiciste nada por las cosas que Dios te encomendó y el Señor Jesucristo te encargó que hicieras. Te llamo a la reflexión, te exhorto amorosamente a que cumplas tu ministerio. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.